Buenos días a todos. Vamos a dar primero gracias a los organizadores del curso que cuenten conmigo para dar esta charla. Vamos a intentar... ¿No se oye? ¿No se oye detrás? Pues vamos a intentar gritar un poquito más. A ver, durante unos 20 minutos voy a intentar comentar lo que es lo básico, lo que yo considero básico, que todos los que estamos aquí tenemos que tener presentes cuando valoramos una paciente en reproducción asistida. La charla como tal, en un principio yo no quería comentar nada de hidrosalpis, nada de miomas, nada de pólipos, porque en algún momento de las charlas a lo largo del curso se han comentado ya. Entonces vamos a centrarnos en las técnicas de reproducción asistida en dos aspectos fundamentales: lo que es el control de la foliculogénesis, tanto en ciclo natural como en ciclo de hiperestimulación ovárica, que creo que son 4 pinceladas que son muy importantes y tenemos que saber, y lo que es el control del endometrio y la valoración de la receptividad endometrial mediante ecografía. Y las dos últimas diapositivas refiriéndonos a lo que es la punción folicular con el control ecográfico que hacemos y la transferencia embrionaria con el control ecográfico que hacemos. Las dos primeras diapositivas son de recordatorio para que nos situemos, y todos sabemos ya que la foliculogénesis ovárica tiene 3 fases: una fase de reclutamiento de toda la cohorte folicular, luego se seleccionan entre 20 y 25 folículos antrales durante el pico de LH previo al ciclo que estamos valorando, y luego se produce la maduración de uno de ellos, la selección y maduración de uno de ellos. Entonces, el papel de la ecografía es a 2 niveles, fundamentalmente visualización de los folículos antrales en situación basal. Junto con el volumen ovárico nos va a informar de la reserva ovárica. Ahora prácticamente junto con la antimuleriana los folículos antrales son los dos parámetros fundamentales para valorar esta reserva. Normalmente en la ecografía vaginal los antrales que valoramos son folículos entre 2 y 5 milímetros. Recordamos todos que hasta 10, a partir de 10 se considera ya que hay un folículo dominante y por lo tanto ya no se considera como antral, y por supuesto va a ser mejor con una ecografía 3D que una ecografía 2D, pero claro, la 2D perfectamente se puede utilizar y nos vamos a situar perfectamente con ella. O sea que nosotros ahora mismo, que en las ecografías que está haciendo Susana en la ecografía de alta resolución, pues estamos valorando también histerosonografía y todo esto que no vamos a comentar ahora, pero vamos, nosotros somos de 2D fundamentalmente porque es lo que tenemos en la consulta diaria. Y por supuesto el control de la foliculogénesis, porque con la ecografía nos vamos a evitar lo que son determinaciones de estradiol, sobre todo en las primeras fases de desarrollo, y entonces al final ya lo coordinaremos con ambas cosas. Si nos centramos en lo que es el ciclo natural, 4 pinceladas respecto a lo que es importante que tenemos que saber para situar a una paciente en el momento del ciclo en que nos encontramos. Perfectamente con una ecografía, tanto a nivel endometrial como a nivel ovárico, podemos intuir en un ciclo más o menos regular el momento en que nos encontramos. En esa primera ecografía que hacemos en el día 2-3 del ciclo, pues como os comentaba, nos informa de la reserva ovárica y se valoran los folículos antrales. Y a partir de un folículo de 10 milímetros se considera folículo dominante. Ese folículo que vemos de 10 milímetros es el que va a crecer en ese ciclo. Allá nos situamos, estamos por encima de ese día 2-3 del ciclo. A nivel de estradiol, pues todos más o menos el folículo que se va a romper, el folículo que va a ovular, produce entre 150 y 250 picogramos por mililitro. En un ciclo natural estamos hablando. Si hablamos de crecimiento de ese folículo dominante, ya lo tenemos dominante, ya lo tenemos de 10 milímetros, y a partir de ese crecimiento, según el momento del ciclo que nos encontramos, va a ser más o menos distinto. Sobre todo que a partir del día 10 del ciclo, lo que sería 3 o 4 días después de ese primer control que hacemos sobre el día 3, más o menos, la velocidad de crecimiento es de 1 a 1,2 milímetros, y a partir de ese día 10 que os comento es 1,8 milímetros hasta el final de esa fase proliferativa. Antes de la ovulación ese folículo normalmente está sobre 20-22 milímetros. Estamos hablando de diámetros medios. Es importante que todos tengamos en la cabeza 3 imágenes fundamentales que no nos vamos a encontrar siempre en una ecografía 2D, pero sí que si nos las encontramos son predictoras de ovulación, que son la visualización del cumulus ovuforus. Esta imagen que tenéis aquí pequeñita, esta imagen hiperecoica que se ve aquí en la ecografía de un folículo preovulatorio, que en la ecografía vaginal solo se ve en un 20% de los casos en la 2D, y cuando hacemos 3D en un 40-50% de los casos, siempre en folículos mayores de 18 milímetros, y podemos inferir que estos son los folículos que tienen el ovocito más maduro y por lo tanto el ovocito que va a ser posiblemente fecundado en estadio metafase 2. El otro aspecto ecográfico predictor de ovulación es la visualización del desdoblamiento de la granulosa. Normalmente 24 horas que preceden a la ovulación. Se aparecen 2 capas muy finas en lo que es lo que sería la imagen que delimita el folículo, porque no podemos hablar de cápsula.
solo cuando se ha iniciado la luteinización folicular y se produce por edema en la teca, el edema que separa la teca de la granulosa. Esa imagen anecoica, esa imagen de halo que se puede ver ahí. Y como os comento, pues solo se ven un 20% de los casos y con la eco 3D hasta un 50%. Y la otra imagen predictora de ovulación es la aparición de las espinas de rosal, que serían estas imágenes espiculadas que aparecen en la capa de la granulosa hacia el interior del folículo. Fijaos que los porcentajes siguen siendo el 20% de los casos, no son siempre, por supuesto, pero son orientativas de una ovulación inminente. Solo cuando se ha iniciado la luteinización folicular. Son las tres imágenes que hemos comentado predictoras de ovulación. Por supuesto, la ovulación todos sabemos más o menos ecográficamente lo que tenemos que ver, que se ha roto el folículo y por lo tanto ha salido el líquido folicular, que la ovulación puede durar entre segundos o incluso minutos, 30 a 45, y los signos ecográficos son sencillos: desaparición brusca del folículo, un folículo que teníamos más o menos creciendo y de repente le haces un control, al día siguiente no está, quiere decir que se ha roto, o sea que eso es bastante fácil inferirlo. Aparición de ecoestructuras internas, el colapso folicular y por supuesto la presencia de líquido en Douglas. Son datos orientativos de ovulación. Y los datos orientativos de que se ha producido la ovulación, o sea, la existencia de un cuerpo lúteo, en tres aspectos fundamentales, porque el cuerpo lúteo y la imagen que nos podemos encontrar son distintas. Entonces, esto es fundamental porque al final lo que nos orienta es de si ha habido ovulación, y lo que nos puede confundirnos es con imágenes de ectópicos, fundamentalmente porque son muy parecidas. Entonces, nos fijamos en el aspecto irregular, los ecos internos y la pared engrosada. Las tres formas ecográficas en las que puede aparecer este cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo con tres capas, que aparecen en el 90% de los casos, que sería esta imagen de aquí, en donde la capa externa es una capa externa blanca restringente, que es engrosamiento de la teca, una capa intermedia gris, que es una restringencia de la granulosa y la teca, y luego una capa interna negra. O sea que esta imagen de tres capas es la imagen que se encuentra fundamentalmente en el 90% de los casos ecográficamente relacionada con la presencia de un cuerpo lúteo. Otra imagen que nos podemos encontrar es la imagen del cuerpo lúteo con imagen reticular, valga la redundancia, que aparece en las primeras 48 horas y luego desaparece, en donde se observa un coágulo central, o sea que más organizado, o sea, el aspecto ecográfico es una imagen de coágulo, o sea, presencia de sangre más organizada. Y la otra imagen es un cuerpo lúteo ecogris, que se llama, que esta imagen es confundible con el estroma ovárico porque es simplemente la presencia de esto. O sea que podemos pensar que es un endometrioma, podemos pensar que es un teratoma, o sea, pero la imagen relacionada con el momento del ciclo en que nos encontramos es la que nos orienta fundamentalmente si estamos hablando de un cuerpo lúteo. Si hablamos de Doppler en esta imagen, la vascularización periférica es intensa y hay vasos de baja resistencia, y la imagen típica de anillo de fuego alrededor, creo que teníamos... Bueno, luego las enseñamos al siguiente. Imagen de vascularización todo alrededor del folículo roto y cae en la presencia del cuerpo lúteo. O sea que son las tres imágenes que nos sitúan en cuanto al cuerpo lúteo, pero también hay veces que nos encontramos con que hay quistes foliculares o el síndrome de folículo luteinizado o folículo no roto, en donde esos folículos persisten más de 14 días, no hay imagen típica de cuerpo lúteo que hemos comentado anteriormente, los vasos son evidentes en el Doppler y aparecen en un 6% de los casos. O sea que hay una imagen que es un folículo cuando no corresponde con el momento del ciclo en que nos encontramos y no es una imagen típica de cuerpo lúteo. Entonces tenemos un folículo no roto. Si hablamos de Doppler en el ciclo natural, simplemente considerar lo que es la imagen esta que hemos comentado de anillo de fuego, que es signo patonómico de ovulación, pero esta imagen, por supuesto, todos los signos patonómicos, pues es raro verlos como tal, pero es una imagen con vascularización alrededor del cuerpo lúteo y son vasos de baja resistencia, son estas imágenes que veis aquí. Tanto la imagen reticular que comentábamos antes como otra imagen en donde aparece lo que es el antro del cuerpo lúteo con ecos internos, pero son imágenes que te orientan hacia la presencia de que ha existido ovulación y por lo tanto el cuerpo lúteo estamos hablando. Cuando esta imagen que tenemos aquí en esta ecografía hay varios folículos en crecimiento, son imágenes de un ciclo estimulado. Recordad que estamos hablando ahora del ciclo natural. Cuando hay ciclo estimulado normalmente no ves vasos sanguíneos alrededor de todos los folículos, o sea que no es la imagen típica. En cuanto al ciclo inducido, dos pinceladas, porque es bastante lógico entender lo que pretendemos en un desarrollo multifolicular.
Y lo más importante en todos los tratamientos de reproducción asistida, tanto para coitos programados como para inseminación artificial como para fecundación in vitro, es valorar la ecografía basal que hemos comentado, la presencia de folículos antrales y ser muy precisos en la determinación de los mismos, y luego valorar el crecimiento folicular. Recordar que la velocidad de crecimiento va a ser mayor y entonces lo que se suelen hacer es normalmente en esos 8 o 9 días que puedes manejar ese folículo, hacer 2 o 3 controles ecográficos para al final conseguir folículos maduros, que ahora comentamos cuáles son. El Doppler del ciclo inducido pues orienta sobre los signos de hiperestimulación, pero no sirve para evitarla, o sea, orientación en cuanto a la vascularización de esos folículos. Hay nuevas modalidades de ecografía y Doppler 3D que aportan datos relevantes en relación con la volumetría del ovario y la volumetría folicular. Ahora veremos algunas imágenes que también puede orientar, pero en la práctica clínica pues estamos hablando fundamentalmente de lo que hacemos son ecografías 2D y por lo tanto las volumetrías, nosotros ahora comentaremos alguna diapositiva, las usamos muy poquito. Fijaos, como el vocal, el modo inverso, el sono AVC nos informan del volumen del líquido folicular. Hay bastantes estudios al respecto de la cantidad, o sea, el volumen del líquido folicular que te oriente respecto a la maduración del ovocito que tú vas a hacer punción folicular después. Normalmente la mayoría de autores coinciden en que un volumen de entre 0,5 y 0,7 mililitros. Nosotros hicimos algún trabajo hace ya unos años respecto a la determinación de ese volumen con un ecógrafo cuando nos lo compraron, que es un ecógrafo de 3D, y se veían unas imágenes muy bonitas respecto a cada uno de los folículos y te calculaba el volumen de cada uno de ellos y según eso inferías pues el grado de maduración del ovocito y luego lo confirmabas cuando realizabas la punción folicular, y nuestro punto de corte eran 0,7 mililitros. En cuanto al HCG, por supuesto, cuando hacemos una ecografía nosotros inducimos la ovulación normalmente cuando tienes un folículo de diámetro medio entre 17 y 18 milímetros, con recordar que el folículo en el ciclo natural es un folículo cuando va a ovular más gordo, o sea, un tamaño más grueso. Normalmente con 17 y 18 milímetros de diámetro medio funcionas ese folículo y obtienes un ovocito metafase 2 y por lo tanto un ovocito fecundable. 2 pinceladas respecto a otras posibilidades a nivel de ecografía. El Vocal Virtual Organ Computer Aided Analysis es útil para valorar el volumen del ovario y se ha visto que por supuesto la disminución de la reserva ovárica pues también condiciona esa disminución del volumen tanto del ovario como de los folículos. La imagen que da es esta imagen, fijaos la imagen a nivel de todo el ovario y lo que te calcula es el volumen total. Esta imagen puede ser ajustada y también realizada para calcular el volumen de cada uno de los folículos. Sí que es cierto que en un folículo único pues es fácil hacer la imagen, o sea, conseguir esta imagen en las 3 dimensiones y calcular el volumen. Pero el problema es cuando tienes muchos folículos y tienes un ovario hiperestimulado en donde calcular el volumen es un poquito más complicado. Entonces te pasas a lo que es el AVC, Automatic Volume Calculation, realiza una selección de cada uno de los folículos, calcula con distintos colores los diámetros y los volúmenes. Entonces, fijaos que la imagen de un ovario hiperestimulado, con una hiperestimulación ovárica controlada, se ven los folículos en la imagen de 2D y aquí tienes folículos que te están calculando el volumen. Al final lo que te da es una tabla como esta que tenéis aquí, aunque se vea mal, pero vamos, aquí cada uno de los folículos tiene asignado un color y cada uno de los folículos tiene asignado un volumen que ha calculado el sistema, o sea, el software. Entonces la imagen del ovario sería esta con cada uno de los folículos y entonces podemos simplemente con un barrido realizar el cálculo del volumen de todos ellos. Es bastante más ágil que medir uno a uno cuando coges práctica. Respecto a la angiografía, correlacionar los flujos vasculares del ovario con los folículos es lo que se plantea cuando se realizan este tipo de estudios. Es una técnica reproductible, los cálculos son precisos, pero se ha observado que solo están vascularizados los folículos que ovularán en menos de 24 horas. Cuando hay hiperestimulación ovárica controlada no ves a lo folicular, o sea, a lo vascularizado alrededor de cada uno de los folículos. Entonces, pero los índices obtenidos no predicen la respuesta ovárica ni predicen el riesgo de hiperestimulación. Y ya pasamos al endometrio. Y lo que hacemos habitualmente, que forma parte de la rutina diaria, que a veces no le damos importancia, tenemos que fijarnos con determinados detalles para calcular esa ventana de implantación ideal como para realizar la transferencia embrionaria en el momento adecuado. Entonces, lo que se trata es de controlar la preparación del endometrio para conocer el momento más adecuado. Hay 4 factores, o sea, 4 parámetros que podemos controlar: grosor, ecogenicidad, el volumen y la vascularización. Fijaos que simplemente una ecografía que hacemos y dura 2 segundos y valoramos el endometrio, podemos sacarle más partido con ella. En cuanto al grosor, todas las publicaciones están de acuerdo que no son posibles gestaciones con grosores por debajo de 4 o 5 milímetros, aunque alguna ha habido, algunas hay publicadas.
Los grosores adecuados, según los autores, entre 8 y 10 milímetros. Ahora presentaremos 2 diapositivas más, entonces al final te quedas con que entre 8 y 14 como mucho sería el grosor adecuado para realizar transferencia millonaria. Y vamos a ver, fijaros, un trabajo de bajo arena sobre FIB, el mayor número de gestaciones lo obtuvo entre 11 y 15 milímetros, y la ventana de grosor endometrial él habla de entre 7 y 20. Al final, el punto medio viene a ser entre 12 y 14. O sea que cuando haces la suma de todos los trabajos te quedas con que 8 y 14 es la ventana en la cual consigues realizar transferencia y por lo tanto que haya implantación. Weissman en el Fertility en el 2009 hablaba de un endometrio entre 7 y 14 como ventana de implantación y un endometrio mayor de 14 que disminuyes las tasas de implantación y aumentas las tasas de aborto. Son endometrios que ecográficamente no son tan receptivos. Si ya nos quedamos con el grosor y nos hemos quedado con los milímetros de grosor, hablamos de la ecogenicidad. Hay varios tipos y las clasificaciones son al final individuales y cada grupo tiene la propia. Al final, todos creo que en algún momento hemos pasado por este artículo de 1990 de Gonen y Casper, en donde hablaba de 3 patrones ecográficos endometriales, un estudio prospectivo de 123 pacientes de FIB, en donde hablaba de un patrón homogéneo, hiperecoico, más ecorefringente que miometrio, que no se visualiza la línea central, un patrón B intermedio isocogénico y un patrón C de triple línea. Todos en la cabeza tenemos que cuando vemos una triple línea estamos preovulatorios, todos enseguida se nos salta la chispa. Entonces al final, fijáis, el tipo A hiperecoico es una imagen normalmente suele coincidir con un patrón premenstrual, o sea la imagen hiperecoica y homogénea un patrón premenstrual, y si el grosor es más fino pues un patrón de 3-4 días de ciclo. Un tipo B que es isocogénico sin línea media central o con una línea poco aparente, y el tipo C que es hipocogénico con triple línea. Fijaos que dentro de estos 3 imágenes de aquí abajo son todas tipo C, pero si os fijáis es distinto, o sea la imagen es distinta. Vosotros, bueno, lo hemos comentado en algún momento cuando se ha realizado alguna charla sobre el ciclo ovárico, y la imagen de triple línea todos sabemos ya en qué consiste, pero la imagen que corresponde con el endometrio, que es la imagen anecoica, cambia y se va haciendo isoecoica o se va haciendo hiperecoica según vamos desarrollando el proceso. O sea, eso es importante porque cambia el momento del ciclo. Acordad que simplemente con una ecografía tenemos que acabar situándonos en qué momento del ciclo está la paciente. Entonces, al final, ¿qué es un endometrio favorable? Pues el endometrio según Gonen y Casper del 90, más de 6 milímetros, existencia de línea central, que se va en el canal endometrial, y las líneas de fuera, que supone la transición entre endometrio y miometrio. Y una capa hipoecoica de cada endometrio, o sea, es la imagen trilaminar típica con una zona anecoica que son los 2 endometrios. Y acordaos del grosor, entre 8 y 14. Nos quedamos con el endometrio desfavorable, que es un endometrio que en el día que corresponde o que esperaríamos todos en la paciente, que supondría la ovulación, una textura hiperecoica o isoecoica, con una ausencia de línea hiperecoica que delimita miometrio y endometrio, y menos de 6 milímetros. O sea que al final todos coincidimos en las características de ese endometrio en cuanto a favorable o desfavorable. Casper, del grupo de 1990, en el 2011, se planteó por qué un endometrio de menos de 6 milímetros se asociaba con bajo porcentaje de gestación a término. Entonces al final hace un artículo, hace una revisión y plantea que la tensión del oxígeno de esa capa funcional del endometrio es la que determina que los embriones puedan implantar o no. Entonces los embriones no se desarrollan bien con altas tensiones de oxígeno, entonces un endometrio más fino tiene más cerca la vascularización de las arterias espirales y habría más presión de oxígeno, entonces sería menos receptivo. Es lo que, vamos, para que veáis que según la vascularización también podemos sacar conclusiones. Al final, Casper en el 2011 dice que cuando el grosor endometrial es menos de 7 milímetros, es pensar del grosor de la capa funcional, es porque el embrión está más cerca de esa capa con arterias espirales y tiene mayor tensión de oxígeno y implanta menos. Fijaos que aquí hay muchas posibilidades. Bueno, comentar ya las últimas diapositivas respecto a la valoración del endometrio. Hemos valorado el grosor, hemos valorado la ecogenicidad y vamos a valorar el volumen. El sistema vocal establece, pues igual que comentábamos antes, para valorar los volúmenes de los folículos, valorar el volumen del endometrio. Y no hay gestaciones, muy pocas gestaciones, porque nunca hay que ser axiomático en este tipo de afirmaciones, por debajo de 2 mililitros, y las gestaciones ideales son un volumen endometrial, que es la imagen que te da este software que te lo permite valorar el volumen, por encima de 6 mililitros. En cuanto a la vascularización endometrial, pues al final lo que se trata es del momento preovulatorio, en el momento de esa línea triple línea que comentábamos, valorar esa vascularización. Entonces puedes utilizar las imágenes de 3D, pero al final
Nos quedamos con la última frase. Esto es un trabajo del 2010 de One, en donde habla que pacientes con flujos endometriales en esa capa debajo del endometrio cercana al miometrio tuvieron mayor tasa de gestación e implantación. O sea que hay distintos patrones según la resistencia, si hay más vasos en esa capa o menos vasos. Al final lo que se trata es de individualizar cada caso y valorar adecuadamente. Y 2 diapositivas solo para terminar respecto a lo que es la punción folicular y lo que es la transferencia, porque al final también la hacemos ecográficamente hablando, o sea, la hacemos con control ecográfico. Todos sabéis que la punción folicular se trata de vaciar el líquido folicular de cada uno de los folículos que has estimulado para fecundación in vitro, para obtener el mayor número de ovocitos. Y normalmente sí que es cierto que por folículos menores de 11 milímetros no obtienes un ovocito susceptible de ser fecundado, porque el ovocito no queda suelto dentro del líquido folicular, no está maduro y no lo consigues aspirar. Lo que haces ecográficamente es revisar la pelvis para comprobar la pérdida de líquido, el sangrado, o sea que si tú haces una ecografía después de una punción folicular siempre va a haber sangrado en el fondo del saco de Douglas. Es razonable pensar que hasta 100.000 litros, o sea, lo que viene a ser todo lo que es la parte posterior del útero, pues puedes esperarlo como dentro de los vasos que has pinchado, dentro de los folículos que has pinchado. Y la imagen de toda esta imagen muy bonita, que es un dibujo al fin y al cabo, como entra la aguja y obtiene el ovocito no está aquí pegado, el ovocito está suelto en el líquido folicular. Lo que os queréis, lo que habéis pasado por reproducción, veis que en la ecografía las agujas llevan unas estrías en la punta, de forma que esta imagen estriada que tienes aquí la ves ecorefringente en el control folicular y sabes dónde está perfectamente la aguja para que no lesiones ningún vaso. Y comentar la transferencia embrionaria. Por supuesto, a nosotros al principio lo hacíamos sin control ecográfico. Como todo va evolucionando, pues con control ecográfico, independientemente de que la paciente consigue participar de la transferencia y consigue ver cómo colocas el medio de cultivo donde van los embriones dentro del ecógrafo, lo que consigues es identificar perfectamente dónde está la cánula de transferencia y dónde colocar los embriones. Permite definir el canal cervical, la cavidad endometrial, y se utiliza normalmente con vejiga llena, vejiga que sea cómoda, no que los pacientes al final con la obsesión de la transferencia, que las vas a dejar embarazadas en el momento, vienen con la vejiga muy llena y al final es incómodo, y se trata de que estén cómodas, pero que lo que es el líquido, la orina, nos favorezca la transmisión de los ultrasonidos. La imagen que se ve es una imagen parecida a esta, aunque esta es demasiado agresiva. O sea, aquí yo quiero que fijaros que lo que es la cavidad endometrial sería hasta aquí y luego es miometrio. Esta cánula, como tal, tan ecorefringente, normalmente las cánulas de transferencia tienen una vaina externa con la que canalizas el cuello y una vaina interna muy blanda, que es la que llevas a través del endometrio y la colocas en lo que sería ese punto. Pero la vaina interna no se ve tan ecorefringente, o sea que esta imagen que hay colocado aquí corresponde a una vaina externa normalmente. Entonces, cuanto más lesivo entres con la vaina, más posibilidades de que no haya implantación. Entonces hay de ser muy cuidadoso en este tipo de transferencias, es el momento más importante de la intervención. Nada, daros las gracias por estar aquí.